¿Podría ser sometido a juicio el juez que permitió la libertad condicional de Juan Ernesto Cabeza, aquel remisero de 52 años que se encuentra detenido acusado de ser quien violó y asesinó a Tatiana, y aquel juez que en su momento también, habiendo sido condenado a 12 años de prisión, un violador, le permitió salidas transitorias, y en una de esas salidas transitorias fue a la casa de Soledad Barña, de 19 años. La asesinó. Soledad recibió 26 puñaladas y encontró la muerte. Victoria es la mamá de Soledad y claro, de alguna manera Victoria debe ser continuamente a recordar a tu hija, recordar todo lo lindo que pasaste con ella y el momento más doloroso de encontrarla muerta en su propia casa, ¿no? Claro, sí. Porque este violador era vecino de Soledad. ¿Cómo entró a la casa? No sabemos. En realidad, esa mañana Soledad estaba en casa porque no había ido a la facultad, porque no iba los viernes a la facultad. Y bueno, de alguna manera él llamó a la puerta, Soledad le abrió, lo conocía de verlo en el edificio, lo conocía de verlo. Él pasaba muchas horas en la puerta tocando la guitarra con su hija de 9 años. Así que Soledad lo tenía visto. Algunas palabras habrán cruzado, así que no sé, abrió la puerta. El motivo, o sea, es como a uno le abre la puerta a cualquier vecino. Y ahí, bueno, ya él ingresó a la fuerza, y bueno, se produjo una tremenda pelea entre ellos. Se defendió como pudo, Soledad, y intentó violarla, no pudo hacerlo y terminó matándola. El doctor Axel Gustavo López, este mismo que dio la libertad condicional al remisero, fue quien le dio la salida transitoria, ¿no? En su momento ustedes habían pedido enjuiciarlo en el Consejo de la Magistratura, pero no lo lograron, ¿no? ¿Cómo fue ese trámite? Porque Pablo Díaz, quien luego fue condenado a prisión perpetua, había cometido violación. Sí. En realidad pedimos el juicio político del juez. Fue citado a declarar por el Consejo de la Magistratura, no se presentó, hizo opción a presentarlo por escrito el descargo, y luego el Consejo de la Magistratura desestimó el pedido creo que fueron 12 votos a 1. Hubo un diputado que no estaba de acuerdo con ese fallo. ¿Cuáles eran los argumentos del doctor López para brindarle salidas transitorias a Pablo Díaz, quien asesinó a Soledad? Axel López insiste en que la ley lo obliga a otorgar las salidas transitorias, cuando en realidad la ley lo faculta a darlas, siempre que se cumplan con determinados requisitos. Él considera que siempre lo ha repetido esto de la obligación que tienen de entregar de realizar las salidas transitorias. Y nada, esa es el motivo, no hay otro motivo en realidad, porque había oposición constante del fiscal de otorgarle las salidas transitorias y sin embargo él firmaba la salida. ¿Vos considerás que hubo un error de su parte en habérsela otorgado, más allá de lo que pasó, que se ajustaba a la ley y que la ley, digamos, la aplicó y está justamente mal la ley, que es la que permite esa aplicación? Yo creo que había una aplicación general de la ley que estaba bien, pero había detalles en esa carpeta de ejecución que para mí, yo no soy una experta en el tema, pero eran errores que por lo menos deberían haber sido aclarados. ¿Te referís a una presentación del fiscal de ejecución penal? Me refiero a la carpeta de ejecución penal, que es donde figura todo el expediente de Soledad. ¿Sabes por qué me remito a esto? Porque puede trazarse un paralelo también con el actual acusado de haber violado y asesinado a Tatiana. ¿Qué decía en su momento el fiscal de ejecución penal respecto a lo que después se le entrega al juez? Cada vez que Pablo Díaz pedía una salida transitoria, el fiscal opinaba, o sea, daba su opinión, no sé cómo se llama exactamente, pero él decía que no debía otorgársele la salida transitoria, se negaba. No es vinculante, o sea, el juez toma en cuenta eso, toma en cuenta también la conducta que le da el servicio penitenciario, que siempre era de 10,
Pero esto es normal en los violadores que se sometan a determinadas reglas, o sea que cuando están frente a determinadas reglas, esto me lo explicaron, se van a comportar correctamente. Así que bueno, como no es vinculante, el juez no tomaba en cuenta esa negativa del fiscal. A ver, estoy trazando otro paralelo también con la causa anterior que le cupo al doctor López, que es justamente la que atañe a tu hija Soledad. Él tenía en su mano, en el expediente, dos, por decir, uno, la evaluación del servicio penitenciario que le daba bien, ¿no es cierto?, a Pablo Díaz, sí, el que violó y asesinó a tu hija Soledad, y el otro que se refería seguramente a pericias psiquiátricas que eran presentadas por el fiscal que... Sí, no sé o por lo menos la presentación del fiscal que decía, no, a este señor no hay que darle salida transitoria. Y él hizo lugar entonces al informe del servicio penitenciario. Acá pasó lo mismo. O sea, en este caso... del acusado de haber violado y asesinado a Tatiana, hizo lo mismo, el mismo juez. O sea, se hizo la presentación, nos decía Vanessa Patillo de tribunales, la evaluación positiva de su comportamiento en la unidad penitenciaria donde estaba detenido, y por otra parte la pericia psiquiátrica a la que fue sometida, por la cual el fiscal de ejecución penal decía no. La recomendación de no darle, pero no solamente salidas transitorias, a se le había dado libertad condicional. O sea, yo diría, sí, pero en este caso todavía peor, porque... ¿En cuál decís? En el de Tatiana, sí, porque por lo que he escuchado, el servicio penitenciario, o sea, el informe que dan de psiquiátrico, dice que es altamente peligroso en cuanto a su reincidencia, la posibilidad de reincidencia. Sí. Yo no sé cómo pudo haber firmado una salida en esas condiciones. Sinceramente, tomaría en cuenta lo que él declaró cuando murió Soledad. No puedo leer todos los expedientes. Me parece lo que dijo, pero cuando murió Soledad, mira, acá tengo las textuales también. Estoy destrozado y me siento responsable. Pero falta la parte en que dijo, no se pueden leer todos los expedientes. Que eso fue sumamente criticado justamente por ese motivo. O sea, él quería hacer como una crítica al servicio, a lo que era la justicia, porque no daban abasto, pero está reconociendo que no leía los expedientes. Más allá de las declaraciones públicas. Y esto me suena a esto, realmente haber firmado una cosa así es no haber leído el expediente. Sí, más allá de lo que dijo en público, ¿hubo algún contacto entre ustedes y el juez? No. No. Tampoco época de verla, pero digamos, como dijo que se sentía responsable. Sí, pero... no sé, algún pesar por a una madre que perdió. Si él se hubiese acercado, hubiésemos visto qué hacíamos, pero nosotros no lo íbamos a ir a buscar. ¿Alguna vez ustedes Nuestra presentación fue ante el Consejo de la Magistratura, que era lo que correspondía. ¿Vieron algún atisbo de arrepentimiento por lo que hizo? No, es que no apareció nunca más. Nunca más. Apareció la tarde en que murió mi hija, cuando yo todavía no podíamos velarla porque no teníamos el cuerpo. Ahí hizo todas esas declaraciones. Y después se llamó a silencio y no habló nunca más. Solo cuando se presentó en el Consejo de la Magistratura por escrito. Sí. Así que con respecto a eso no hubo más declaraciones. No sabemos si se arrepintió realmente, si siguió el arrepentimiento o no. Tuvimos, sí, nosotros nos presentamos el día un mes y medio después, cuando Soledad cumplía 20 años, nos presentamos donde él trabajaba, para hacerle llegar, fuimos con parientes y amigos nada más, éramos 40 personas, para hacerle llegar una carta donde decía que ese día Soledad hubiese cumplido 20 años y él no hubiese actuado. Era simplemente eso, había, no sé, 200 policías, o sea, todo un operativo esperándonos, pero le pudimos alcanzar la carta, pero él no estaba esa mañana. Solo nos atendió la secretaria y nos dijo que le iba a entregar la carta y que cualquier cosa que necesitáramos, si queríamos, podíamos pedir una entrevista. Quiero también hacer otro paralelo, desde ya, entre la falta de contralor, ¿no? de alguien a quien se le da, ¿no?, la libertad condicional, como en el caso de Cabeza, porque este hombre no podía, por ejemplo, conducir un taxi o un remis, porque se ve que ese era el ámbito en el cual él quería violar. Pero más allá de eso, aunque no hubiese conducido un taxi o un remis, habiendo consumado 4 violaciones de 11 acusaciones que pesaban sobre él, por ahí iba a violar igual, ¿no es cierto?, en cuanto a la reincidencia que tenía, y constatada, por cierto, ¿no?, y comprobada las violaciones. Eso en el caso de libertad condicional.
Y en el caso, por ejemplo, de Pablo Díaz también, ¿no es cierto? Con salidas transitorias, ¿quién lo controlaba? Si no, ¿cómo fue a atacar a tu hija? No, evidentemente no había ningún tipo de control. ¿Y ya qué, digo, qué prohibición tenía de el hacer? aval era, Sí. el aval era su esposa. Su esposa era la que lo cuidaba. Pero le otorgaron la última salida, que era los viernes, donde no había nadie para cuidarlo. Y además, bueno, casado, Pablo Díaz, aquel que asesinó a tu hija, con una chiquita también de 9 años, o sea, papá también. Papá. Pablo Díaz ha estado promocionando las guitarras